Ok. Mire, aquí está el programa. Pásale por acá. Y los coros no los apunté porque pues, no estaba seguro si que iba a venir, pero pensaba escogerlos ahorita. Mire. Ahora, a ver si me acuerdo de unos. Vamos a comenzar acá o podemos comenzar aquí, donde usted guste. Ok. Y no puse ningún himno. También quería que cantáramos estos, pero Ya la vemos. ¿Ready? Pero pero no todos son todas las palabras. Comenzamos con una oración. A ver. Y vamos a comenzar porque pues, no podemos estar escuchando. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta tarde nuestro servicio de oración ante Dios y vamos a comenzar con una oración. Amadísimo Padre, Señor Celestial, una vez más, Señor, me enamoro ante tu trono de esta tarde, Señor. Primeramente, parte gracias por la semana que ha pasado, Señor, por eso que has nos guardado, Padre Santo. Dándote gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y por aquellos que no pudieron venir, Señor. Rogamos que le bendiga y le guarde todo el mal, Padre Santo. Te rogamos por el pastor, Señor, tu siervo, Señor, que sé que está en la tarde, Señor, sintiéndose mal de la gripe, Padre Santo, rogamos por él, Señor. Trata con él, Padre Santo, darle la oportunidad de que pueda predicar tu palabra condenado, Señor. Perdona, Señor, tu falso pecado, Señor, te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no tengo unas palabras de venir y alabamos, pero le puedo decir acá a la cámara, ¿verdad? Vamos a hacer, ahí me siguen. Dice, venid y alabemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de salvación. Alégrense los cielos y gócense toda la tierra. Y todo lo que vive, alabe a nuestro Salvador. Porque Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió. Bendice alma mía a quien perdona tus pecados. Bendice alma mía a quien sana tus heridas. Porque Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió. Amén. 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 Vamos con las otras. Canta si le puedo cantar también. ¿Es Jesús la roca fiel? Amén. Es Jesús mi roca fiel, Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. Él es Jesús mi roca fiel, Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción o tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Amén. Amén.
Vamos a cantar el número 1 de los coros. Número 1, hermano. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuál el número de los redimidos, y todos alaban al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén, amén. Vamos a cantar otro canto. El 12. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Día tras día, de noche y día, velando está por mí el buen pastor. Día tras día, el Salvador venía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Amén. No sé cuánto canta, hermano, quiere que cante. El 17, hermano. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar. Amén. Amén. ¿Ah? Ok, gracias hermano por dirigir en esos cantos y seguiremos con el programa. Tenemos una lectura en estos momentos, hermanos. Y vamos a ver si la hermana Peña nos lee esa escritura. Es el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 11 y 15. Déjame ir de acá.
Éxodo 1. Del 11 al 15. A ver, espérenme. Éxodo 1 o Éxodo 11. O sea, uno ahí en el 1 del 15, perdón. 12 al 15. 1 del 11 al 15. Vamos a ver la palabra del Señor. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: Bueno, puedes leer el 16. Sí. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ok, hasta ahí. Diríjanos en una oración, hermana, por favor. Amantísimo Señor y Dios nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Y Padre bendito, recibe toda la alabanza, todo lo que aquí se haga, Señor, para ti, que sea, Padre, agradable. Te ruego, Señor, que tú seas con tu siervo, limpia tu garganta. Amén. Y dale sabiduría, dale fuerza, Señor, a tu cuerpo, para que Él pueda decir nuestras palabras. Y Padre bendito, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros en nuestra casa. Perdona nuestras faltas, Señor, y sigue guiando este servicio. Por Cristo Jesús nos ruego. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Quisiera en estos momentos dar oportunidad para algunos testimonios. A los que estamos aquí, un testimonio de cómo usted le ha hablado a una persona de Cristo o de Dios. Y si usted quisiera compartir algo de eso, yo tengo algo que compartir, pero lo voy a dejar para darles oportunidad primero a ustedes. ¿Ok? ¿Quién será la primera persona? Es importante, ¿verdad? Hablarles a otros de Cristo. Cuando se presenta la oportunidad, hay que tomar pronto esa oportunidad y testificarle a la persona que nos está hablando o que nos encontramos con esa persona y vemos nosotros que hay una oportunidad, ¿verdad? Porque a veces no hay, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en trabajo o andamos en una tienda y cosas de esas. A veces no se presta el lugar ni el tiempo. Pero a veces uno empieza a platicar con alguien o alguien que uno conoce y necesita saber del Señor. ¿Alguien quisiera compartir algún caso de esos? No tiene que nombrar nombres, pero decirnos cómo le fue. Y platicó con esa persona, le habló de Dios y cómo se sintió usted. ¿Lo recibió bien? ¿O le dijo, no me hable eso? Okay. Así pasa a veces que nos reciben mal, ¿verdad? Cuando les queremos hablar del Señor. Pero hay ocasiones cuando hay una, como digo, una oportunidad, ¿verdad? A lo mejor
es un caso de que la persona está pasando por algún problema y siente la necesidad de un consejo o de buscar a Dios. Esta mañana, este día en la tarde, hoy en la tarde, hablé con una persona que yo lo había andado buscando porque me había dejado su teléfono hace ya tiempo. Y yo quería comunicarme con él por algo que quería que él me ayudara a hacer un trabajo ahí en la casa. Y entonces, pues no me contestaba y nada. Y no le podía dejar mensaje. Ya ven como a veces los mensajes, los teléfonos, sale ¿cómo se dice? Sale la máquina, digo yo la máquina, ¿verdad? Sale la máquina diciendo, no puedes dejar mensaje. Vuelve a intentarlo otra vez o nomás no tiene su caja llena o algo así, dicen, ¿verdad? Y no se puede dejar mensaje. Entonces así estaba cada vez que le llamaba y no me podía comunicar. Entonces le hablé a un vecino mío, ¿verdad? Y que él lo conoce. Y entonces yo creo él se comunicó con él, pudo comunicarse y me dice, mira, me dice el vecino, ¿verdad? Me dice, mira, no sé por qué, pero no me contesta a mí tampoco, pero creo que está enfermo. Oh, bueno, bueno, si al caso lo mira o sabe de él, dígale que me llame, ¿no? Y pues sí, enseguida me llamó, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar y se mostraba muy, ¿cómo se dice? Preocupado, ¿verdad? Le dije, ¿cómo ha estado? Y dice, no, pues estoy enfermo. Me hicieron un examen y me hallaron cáncer. Le digo yo, ¿sí? ¿Qué clase de cáncer? Dijo, ¿verdad? Me dijo tal y tal, ¿verdad? No quiero dar toda la información porque pues es cosas de médico. Pero de todas maneras, cuando yo oí eso, le dije, bueno, ¿y qué piensa hacer o qué? Dice, pues mañana voy a ir al hospital. Dice, y van a checar más y a ver qué se puede hacer. A veces hay cánceres que son curables, ¿verdad? O tratables, ¿verdad? Que los pueden tratar. Y a veces otros no son muy difíciles, ¿no? El caso es que estuvimos hablando y le dije, mira, necesitas confiar en Dios. Ponlo en las manos de Dios y Él es el único que te puede ayudar. A veces los doctores te dicen, ya no se puede hacer más. You know? Y si ese es el caso, hay un médico por excelencia que ese te puede ayudar cuando otros no te pueden ayudar. Entonces le hablé del Señor y no lo presioné a que hiciera una decisión, pero sí le dije, mira, de todo esto que te he hablado, necesitas hablar tú con Dios. Llámale. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Y tú puedes hablar con Él en tu propia manera, como tú sientas en tu corazón. Pero hay dos cosas que tienes que hacer. Dile que estás arrepentido por todos tus pecados y que tú quieres que te perdone y que tú quieres que Él venga a tu vida y dirija tu vida, dirija tus pasos. No importando qué pase, si Dios te da un año o te da más tiempo, no sabemos, pero ponte en las manos de Dios, porque necesitamos al Señor. Él es
nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y algunas otras palabras que estuve compartiendo con él y nos vamos a seguir comunicando, pero en eso quedamos. Y hermanos, a veces es necesario, bueno, siempre es necesario, pero cuando hay una oportunidad así que alguien le dice, pues estoy pasando por este problema o estoy pasando por esto, y hay que decirles, Dios es el que te puede ayudar, nadie más. Dios puede usar los doctores para la enfermedad o otras situaciones, pero hay que siempre compartir nuestra fe con otros. Hoy en la mañana, aquí está el hermano Fidel, el hermano Pedro, que pueden ser testigos míos. Yo he andado malo de la garganta y de tos y esas cosas, pero el Señor me dio un mensaje para compartir con los hermanos en la iglesia. Y les dije, oren por mí porque ando malo de la garganta y tos, y que Dios me dé fortaleza para poder seguir, ¿verdad? Y hermanos, apenas iba a comenzar a compartir el mensaje, cuando de repente me agarra una tos que pues casi me ahogaba nomás de la tos, que es muy fuerte, y yo no hallaba qué hacer. Y entonces les dije a los hermanos, ¿ya ven ustedes lo que el diablo hace? El diablo no quiere que yo predique este mensaje, pero Dios está conmigo. Y pues tosé un poquito allí y le dije después a Kerry, si puedes cortar ese pedacito donde tosí tanto, córtalo, ¿verdad? Y no lo cortó todo, pero de todas maneras se ve como, ¿verdad? Como empecé a toser y dije yo entre mí, ¿será que no voy a poder seguir hablando y compartiendo con nuestros hermanos, ¿verdad? Pásenle, hermanas. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es eso. Hermanos, hay que confiar en el Señor, en las enfermedades, en las dificultades, en cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Hay que siempre buscar a Dios. Y, hermanos, yo de veras sentí, les estoy diciendo a los hermanos, de verdad, por las hermanas que acaban de entrar, cómo me sentí en la mañana, que me dio mucha tos y todo. Yo pensaba que ya no iba a poder continuar. Y ustedes son mis testigos, ¿verdad? Pero yo pensé entre mí, Señor, dame las fuerzas, porque tú me diste este mensaje para predicar y quiero hacerlo. Y hermanos, ya no tosí, ¿verdad, hermana? Seguí adelante, cualquier cosita, ¿verdad? Pero seguí adelante y pude presentar el mensaje de Dios, ¿verdad? Con los hermanos que estábamos aquí. Y gracias a Dios, así es el Señor, ¿eh? Y necesitamos confiar en Dios. Y necesitamos decirle a la gente, confía en Dios, ten fe. Podemos decirle como le dijeron a Bartimeo, el ciego. Cuando empezó a gritar el Bartimeo, el ciego, empezó a gritar, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ¿verdad? Decía el ciego. Y los discípulos y otras gentes que estaban allí cerca lo quisieron callar. Dijeron, cállate, estás gritando, ay, ¿verdad? Como quien dice, no molestes al maestro, ¿verdad? A Jesús. Y entonces Jesús oyó y lo mandó llamar, ¿no? Allí mismo. Y entonces le dijeron las gentes que le estaban diciendo que se callara, ándale, levántate, levántate, te está llamando. Y el ciego, dice la Biblia, ahora un ciego,
que anda nomás, y nadie le anda ayudando, no trae un perro de esos que guían a los ciegos ni nada. Dice la Biblia que se quitó su capa que traía puesta y la arrojó y se fue hacia donde estaba Jesús. Y cuando hizo eso, el Señor lo sanó. Amén. Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Dice que recobre la vista, Señor. Y Dios lo tocó, ¿verdad? Y lo sanó. Entonces nosotros hay que decirle a la gente, levántate. Dios te quiere, Dios te ama y Dios quiere que vengas a Él. Él tiene algo para ti, algo especial. Y de eso se trata, hermanos. ¿Alguien quisiera compartir algo similar o algún testimonio cortito acerca de cuando ustedes le han hablado a alguien de Dios, de Cristo? ¿Alguien? Siempre se presenta la oportunidad cuando Dios, cuando uno habla con las personas, hay esa oportunidad que se presenta y después uno puede compartir con aquella persona que da la oportunidad de que se le hable de la palabra de Dios. Uh-huh. Y la persona está dispuesta a escuchar porque sabe o siente que se le puede dar un consejo o una palabra de Dios que conforta su corazón con toda convicción. Y lo recibe bien, lo recibe bien. Es lo que he observado varias veces. A veces hay tiempo para decir todo un mensaje de salvación y pues no sí. se hace. Pues no, pues nomás una cosa rápida. Sí. Pero cuando menos sembrar una semilla en el corazón de esa persona, si usted no tiene tiempo o él no tiene tiempo para escucharle, dígale, mira, Dios te ama y tú necesitas al Señor. Búscalo, busca a Dios, pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él. Y a veces, yo no sé si ustedes recuerdan a un hermano que se hizo un poco famoso porque hasta creo que salió en una película, cuando menos la historia de él, ¿verdad? De Nicky Cruz. Era un drogadicto, era un pandillero y está la historia hecha en película. Pero ¿saben qué fue lo que más le afectó a él? Lo que le decía el predicador. ¿Qué creen ustedes que fue? De todo lo que el predicador le hablaba y le trataba de decir algo, las palabras, Dios te ama, Dios te ama. Y él había crecido en el barrio de lo peor, ¿verdad? Y había crecido quizá sin el amor de padre o de madre o de nadie. Y oír esas palabras, Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama. Y dice que eso siguió pensando él en su mente. Y cuando hubo la oportunidad que oyó la predicación, él se entregó a Cristo. Y llegó a ser un hombre que ganó a muchos para Cristo, especialmente a los drogadictos. Él empezó a tener un ministerio grande para ayudar a los drogadictos. Y hermanos, no sabemos la palabra que uno le diga a alguien acerca de Dios. Otro ejemplo que les puedo dar. Mi cuñado mío, esposo de mi hermana Esther. Algunos de ustedes lo llegaron a conocer. Alguna vez llegó aquí con mi hermana. Pero él hace como un año que murió. Pero fue un pastor. Desde que se entregó a Cristo, él sentía eso que alguien le había dicho.
Dios tiene algo especial para ti. Entrégate a Él y busca a Dios. Y la persona que le había dicho eso, y pues estaban jóvenes, él y mi hermana todavía ni se conocían, pero cuando se conocieron, mi padre tuvo la oportunidad de hablar con él. Y una de las cosas que le dijo, y dice que nunca se le olvidó, Dios quiere que hagas un ministerio para Él. Dios te quiere usar a ti para hablarle a otra gente de Dios. Nomás así. Y dice que nunca se le olvidó. Y cuando ya se casaron ellos, mi hermana con él y todo, se casaron y todo, pues ellos estaban trabajando en otros trabajos, ¿verdad? Pero nunca se le olvidó eso. Y entonces decidió que quería ir al seminario para estudiar, para ser pastor. Y hermanos, aún puedo decir, según recuerdo, ni terminó el seminario. Pero él ya andaba predicándole a gente, ¿no? Desde ese momento para adelante, y se bautizó. Y todos, bueno, yo, por ejemplo, yo estaba también muy joven. Yo creo que tendría algunos 16 o 17 años. Y ¿saben qué hizo él? Me invitó a que fuera a la iglesia católica, porque estaban teniendo una reunión de jóvenes. Y dice, vamos, vamos. Allí les podemos hablar a alguien de Cristo. Y fui yo con él. Y cuando lo empezaron a oír hablar a él, que les hablaba o contestaba algunas preguntas que el hombre que estaba dirigiendo el grupo preguntaba o algo, toda la gente se quedaba admirado. Dice, pues ¿de dónde vino o qué? Aunque ya lo conocían, pero ¿por qué habla así? Y luego al fin el que dirigía el grupo le dijo que ya iban a terminar, que si podía dirigirlos en un rezo. Porque pues del católico así le llamaban, ¿verdad? La oración, un rezo. Entonces, pues se paró él y empezó, oh Señor Jesús, Padre nuestro, y bueno, y la gente se le quedaba viendo. Dice, ese no es rezo, pero él estaba hablando con Dios. Y hermanos, tenía esa, como le digo, ese interés por predicar su palabra y hablarle a otros de Cristo, no importara dónde fuera. Y hermanos, fue un gran pastor. Él y mi hermana se fueron al estado de Pennsylvania y allá comenzaron una obra. Ahorita es una obra grande, hasta un templo hicieron y todo eso, ¿verdad? Y Dios los bendijo en muchas maneras. Ganó muchas personas para Cristo. Hermanos, también nosotros podemos hablarle a una persona. Por ejemplo, el hijo del hermano Pedro. Yo siempre le estaba diciendo, mira, Dios tiene algo especial para ti. Ahora, yo no sé qué estará haciendo exactamente, pero de aquí se fue pudiendo tocar la guitarra y tocar cantos y coritos que cantaba. Y según entiendo, creo que está sirviendo en la obra ya. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer cuando uno le habla a otro de Cristo. Ok, si no hay nadie más que quiera compartir algo de testimonio, como les he dado ejemplos, entonces vamos a seguir adelante con el programa que tenemos y vamos, por favor, en este momento a recoger la ofrenda y luego vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ponerse en pie, hermanos, y vamos a orar una vez más y vamos a pedirle al Señor que bendiga la ofrenda que se va a recoger en estos momentos. ¿Okay? Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, un grupo pequeño de tus hijos estamos aquí reunidos
y tú estás aquí con nosotros. Has escuchado las palabras que hemos compartido y te ruego, bendito Dios, que bendigas la ofrenda que traemos a tu altar, todo para tu honra y gloria y para tu obra, Señor. Bendice la ofrenda y bendice a cada persona que trae algo con todo gusto, con amor, Señor, para tu obra. Te ruego que bendigas al dador alegre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche quisiera compartir con ustedes un mensaje simple y lo voy a tratar de hacer corto también. ¿Ok? No los voy a tener aquí 1 hora o 2 horas, a menos que quieran ustedes que les enseñe más de la palabra del Señor. No, hermanos, miren, quiero compartir con ustedes algo interesante. Cómo es Dios, cómo usa su palabra y todas las cosas que tenemos en la Biblia. Hay muchos casos, ¿verdad? De que han pasado con ciertas personas que Dios ha llamado, ¿verdad? Para ciertas cosas. Y en la historia del pueblo de Dios, yo sé que estuvimos estudiando por varias semanas los miércoles y estábamos tratando acerca de la historia del pueblo de Dios. Y podemos ver, hermanos, que Dios usó a una persona para que por medio de él se formara el pueblo de Israel. ¿Okay? ¿Y por qué le llaman Israel a ese pueblo? Porque así Dios le puso nombre a Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Donde Dios había prometido que de él saldría una nación grande. Hermanos, es una de las naciones que ha existido aún hasta la fecha. Esa nación que se formó. Porque Dios la formó, porque Dios llamó a Abraham, ¿qué sería entonces? El bisabuelo de Jacob, ¿verdad? Que son 2 generaciones para atrás. Bueno, y Dios le prometió a Abraham que de él iba a nacer una nación que aún como la arena del mar, no se iba a poder contar. ¿Tan grande así? Bueno, ustedes saben la historia bíblica. Cuando él y su esposa salieron siguiendo la orden del Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, le dijo a Abraham Dios. Y Abraham obedeció inmediatamente y se fueron. Pero cuando le dijo, mira, esto es lo que voy a hacer, de ti va a salir una nación enorme. Y miren nomás, su mujer y él ya estaban medio viejitos, ¿no? Ya estaban medio viejitos. Y luego para acabarla de atrasar, esa expresión es muy mexicana. La mujer era estéril, no podía tener familia. Imagínense ustedes, y Dios le había hecho esa promesa a Abraham,
que de él iban a ser mucha gente. Pues Dios le cumplió la promesa, porque mandó un ángel y le dijo a Sara, la esposa de Abraham, vas a concebir un hijo. No te preocupes, esto es obra de Dios. Y ella se rió. Dice, no, hombre, ¿cómo sé? Mira, yo ya soy avanzada de edad y luego soy estéril. Dice, le dice Dios, bueno, para que veas, porque esto es plan de Dios. Bueno, pues tuvieron el niño, tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamaba, hermana Jacobio? ¿Abraham? No, el hijo. Oh, el hijo. ¿Nomás un hijo tuvieron? Sí, yo sé. De su esposa. Isaac. Ah, ok. Así se llamaba Isaac, el hijo de Abraham. Y de Isaac salieron 2 gemelos. ¿Cómo se llamaban los gemelos? Jacob y Esaú. Pues Dios tenía preparado a ese Jacob, a ese niño que era gemelo, aún desde el vientre de la madre. Y creció. Y hubo muchas cosas que sucedieron en su vida, pero al fin hizo la voluntad de Dios. Y de él, Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob y siguió la promesa que le había hecho a Abraham y le puso de nombre Israel. Y tuvo muchos hijos. Y de allí, de esos hijos, se multiplicaron. Y de lo que yo les voy a hablar esta noche es, ¿en dónde estaban estos hijos? Hijos de Jacob. ¿En qué ciudad, en qué lugar, en qué pueblo estaban ellos? En Egipto. En Egipto, sí. Allí en Egipto estaban. Y les voy a decir, hermanos, la historia de Egipto nos muestra cómo Dios obra con el incrédulo, cómo Dios obra con la persona que no conoce a Cristo. Y es como una cosa que vemos en el trayecto de la historia de Israel, del pueblo de Israel. Ahí leímos hace rato, ¿qué fue lo que leímos en Éxodo, verdad? Ok. Y allí pudimos ver que ese pueblo creció. Pero llegó al momento cuando el pueblo, el Egipto donde ellos estaban, ya no conocían a las personas que habían estado anteriormente. Y cómo el rey que había estado allí los había tratado muy bien y empezaron a vivir allí y crecieron. Pero luego los empezaron a maltratar. Los empezaron a maltratar y vivieron una vida allí de esclavitud. Vivieron una vida allí de maltratos. Estaban como quien dice, un inconverso que está en el mundo. No es del mundo porque es de Dios. Y era el plan de Dios, que Dios había escogido a estas personas para que siguieran adelante y le sirvieran a Dios. Bueno, al fin, Dios los ayudó para que salieran de la esclavitud.
Así hace Dios con el inconverso, con la persona que no conoce al Señor. Allí donde está en el mundo, está pasando por muchas cosas. Dice la Biblia que el ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El diablo es podemos decir, el rey del mundo. El mundo que no conoce a Dios. El mundo que no quiere nada con Dios. Nosotros estamos viviendo en ese mundo. Ellos vivieron en ese mundo con la gente que no creía en Dios. Y Dios los sacó a ellos de ese mundo. Los sacó a ellos de esa esclavitud. Hermanos, eso es lo que sucede con una persona que no conoce a Cristo. Ahora, muchas personas dicen que están gozándose y que tienen dinero y que esto y que lo otro. Pero ¿saben qué? El que no tiene a Cristo no tiene la vida, dice la Escritura. El que no tiene a Cristo no tiene a Dios y pasa por muchas cosas por su propio pecado y por su propia maldad. Los jóvenes que no se entregan a Cristo y andan viviendo, no importa que sean sus padres cristianos, pero andan en la maldad. Y allí van a tener toda mala influencia a punto donde ellos se envuelven en esa clase de pecado y de maldad y de amistades. ¿Y saben qué? Eso no les lleva a nada bueno en el mundo. Y hermanos, cuando el Señor viene y decide, voy a sacarlos de allí. Y si creen en mí, y si aceptan mi llamado, yo los voy a sacar. Ok. Dios oyó el clamor de ellos. Ya no queremos estar aquí. Queremos salirnos. Es pura angustia, puro dolor. Estamos sin libertad. Y Dios oyó su clamor, dice la Biblia. Y les mandó, podemos decir, un salvador, en el sentido de que esta persona iba a ayudarlos a salir de esa esclavitud. ¿Quién era ese? Moisés. Dios escogió a Moisés y todos conocemos la historia de Moisés. Cómo nació, cómo se crió en el palacio del rey, Su madre lo crió, ¿verdad? Pero era de la princesa, la hija del rey, Y hermanos, fue algo hermoso la historia de Moisés. Pero lo sacó de allí. Hay un canto que yo creo que ustedes recuerdan ese canto. En otras ocasiones lo he mencionado aquí. Un canto que, pues nomás, tiene un estilo así, medio norteño, algo así, ¿verdad? Y si ustedes lo recuerdan, que dice, una llaga podrida era yo, tirado en la basura. Algo así dice, ¿verdad? Dice, tú me encontraste, le dice a Dios, me sacaste de eso. Hermanos, Dios encontró a ese pueblo y lo sacó de la esclavitud, como también puede sacar a cada individuo que está en esa clase de vida y que quiere una vida mejor. Bueno, salieron de allí. ¿Y a dónde los llevó Dios? Al desierto. ¿Dónde? Al desierto. Al desierto, sí. ¡Wow! Y anduvieron 40 años. No eran tan buenos. Eran muy desobedientes. Este pueblo
aunque Dios los amaba y quería algo mejor para ellos. Si recuerdan ustedes, en la Biblia podemos ver que alguien más, cuando comenzó su vida o su ministerio, podemos decir, fue llevado al desierto. ¿No? ¿Quién fue llevado al desierto? Jesús, después de bautizarse. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Para ser probado. ¿Y cuántos días estuvo allí? 40 días. 40 días. Miren nomás qué correlación. ¿Okay? El pueblo de Dios duró en el desierto 40 años y 40 noches, ¿verdad? Ahora Jesús mismo pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Oh, cuántas cosas pasaron en ese desierto. Y desobedeciendo a Dios y todo eso. El cristiano a veces desobedece a Dios, casi siempre, ¿verdad? Somos como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no quiere hacer lo que es justo delante de Él y servirle a Él. Allí pasaron hambre. ¿No pasaron hambre? Que hasta le tuvieron que decir a Moisés, para eso nos trajiste para acá, para este desierto. Nos hubieras dejado allá en Egipto. A veces los cristianos reniegan cuando ya se entregan a Cristo y que no les va como ellos quisieran que les fuera. Yo conocí una pareja hace muchos años en una iglesia y yo los bauticé a los dos. Se entregaron a Cristo, pero luego estaban llenos de problemas. Llenos de deudas. Oiga, las deudas son malas, ¿verdad? Y causan pleitos en las casas. Pasan disgustos y a veces hasta separación. ¿Qué estamos haciendo? No estamos ganando suficiente dinero. No podemos pagar los biles. Empiezan a gritarse unos a otros. Las parejas. Pues esta pareja pasó eso. Tenían muchas deudas. Empezaron a pelear y a discutir. Y el hombre, acuérdense, ya se habían bautizado. El hombre le dijo a ella, desde que nos entregamos a Cristo, ha sido peor y peor en nuestras vidas. Y agarró la Biblia así y la aventó sobre la pared. ¿Por qué? Decía, Dios no nos ayuda. Tenía muchos biles. Se habían pasado el tiempo gastando y usando las tarjetas de crédito. Todos conocemos esas historias de las tarjetas de crédito, que si no lo paga un mes, le suben los intereses. Y para cuando acuerda, ya nomás está trabajando para pagar las tarjetas y a veces ni las paga todas. Y ellos pensaron que al entregarse a Cristo, como dice la Escritura, dijo Cristo Jesús, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. ¿A cuál abundancia? Decía el hombre. Mira nomás cómo estamos tan llenos. Pues ¿qué creía? Que Cristo Jesús le iba a pagar el Sears, el Montgomery Ward y todos esos chihuahuas, todos los biles y tarjetas que tenía.
la Visa, óigame, y luego todavía le llegaban tarjetas ofreciéndole, compañías de tarjetas ofreciéndole más y más. Pues se habían descompasado. Cristo no va a pagar eso. Tienes que luchar, te ayudará. Y si tienes que tener 2 trabajos, pues los vas a agarrar, pero vas a luchar. El pueblo de Dios estuvo así, en el desierto. Le decían a Moisés, nos trajiste acá para morirnos acá en este desierto. No tenemos ni qué comer. Mejor allá en Egipto, cuando menos comíamos puras cebollas. Y no sé qué otra cosa menciona ahí la Biblia. ¿Sí? Dice, llévanos para atrás. Querían regresar allá. Y el Señor dijo, aunque son malos y aunque son desobedientes y aunque les falla la fe y la confianza en mí, los voy a ayudar. ¿Nunca han comido ustedes codornices? ¿Verdad que qué sabrosas son? ¿Cómo es que son tan chiquitas? Que quisiera uno tener más. Pues les mandó codornices. Les mandó codornices. Empezaron las parvadas, ya me imagino, porque el pueblo de Dios era un pueblo numeroso. Y de repente empiezan a volar estos pajaritos. Y pronto empiezan a pescarlos. Y Dios les había facilitado para que los tomaran y tuvieran carne. Porque hasta eso le reclamaron a Moisés. ¡Danos carne! Y Dios les mandó esas codornices. Y luego, ¿cómo somos también nosotros, igual que el pueblo de Dios? Y luego le dicen a Moisés, oye Moisés, pero pues una tortillita o un panecito para comer con la carnita esta que nos diste. Y otra vez Dios les mandó el maná. ¿Qué era el maná? Eran unos panecitos bien sabrosos. ¿Nunca han comido ustedes unos panecitos que en algunos restaurantes a veces dan? Que les dicen sopapillas. Y luego con miel. Qué sabrosos están, ¿verdad? Pues es lo que les mandó. Algo así. Y luego les dice, bueno, les voy a mandar esto. Y cada día va a salir el pueblo a recoger estas cosas. Pero no recojan más de lo que se van a comer. Y otra vez desobedecen a Dios. Empiezan a juntar más. Envidiosos que querían tener más en sus casas. ¿Qué pasa cuando usted hace una olla de frijoles y es bien grande? Y no se la pueden acabar. A veces, aunque la echa a la hielera, como que de repente empiezan a oler mal. Con toda la comida sucede eso. Pues esta comida que Dios les dio al pueblo empezó a hacer gusanos, dice la Biblia. Fíjense. Todo esto pasaron ellos. Hambre, disgustos. Empezaron a criticar a Moisés y a rebelarse en contra de Moisés y su liderazgo, que hasta Dios tuvo que entrar
en la discusión y en el pleito. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy día no hacen eso. Son bien buenos, no se pelean. No argumentan. Están muy de acuerdo. ¿Okay? Pero es Dios el que está dirigiendo ese pueblo. Y Dios quiere que ese pueblo sea santo, puro. Pues ¿saben qué? Muchos de ellos sí se arrepintieron e hicieron lo justo delante de Dios. Bueno, pasaron a otra etapa. Dios les dijo, ok, ya maduraron ustedes. Por decirlo así, ¿verdad? Yo digo a mis propias palabras. Ya maduraron ustedes, ya pasaron por muchas experiencias. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, ya hemos pasado por muchas experiencias, aún en la vida cristiana. Porque no vamos a dejar de tener problemas. Qué bonito fuera que una familia pudiera decir, oh, estamos viviendo tan lindamente. Todos nuestros hijos son así perfectos. No quiebran ni un plato. Son tan buenos. ¿Verdad que no? He conocido yo familias de pastores que supuestamente deben de vivir y criar sus hijos en santidad. Pero cuando los hijos o los jóvenes llegan a cierta edad, quieren mandarse ellos solos. Y a veces cogen un camino malo y no le sirven a Dios. Todos estos problemas, pero Dios se compadece de su pueblo, porque Dios nos ama. Y dice el Señor, ahora sí, ya no van a andar en el desierto, porque ya tengo el camino preparado. Y vayan al Jordán y prepárense para cruzar el Jordán. Allí es una tierra que yo les prometo, donde van a ver que fluye leche y miel. Y dice la Biblia que cuando ya empezaron a entrar allí, oiga, comieron de todo de la tierra. De todo. Unos racimos de uvas y cuántas cosas había allí. Hacían sus jugos de uva. ¿Ok? Y bebían y estaban contentos y felices en esa tierra. Nunca les faltó nada. Nosotros también llegaremos a esa tierra prometida. Aquí andamos en el desierto, pasaremos por muchas pruebas, pasaremos por muchas cosas, pero como decía hoy en la mañana el mensaje, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay que desmayar, no hay que desalentarnos, no hay que renegar porque te falta algo, porque no tienes lo que quisieras tener. Confía en el Señor, que Él te sacará de todas cosas y Él es tu guía, Él es tu Salvador y Él nos llevará a una tierra que fluye leche y miel. Dice la Biblia que tendremos
unos cielos nuevos y tierra nueva. Allí vamos a vivir si hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y así como hizo con el pueblo, lo fue guiando en paso por paso para llegar a la tierra prometida que Él les había prometido. Y tú y yo, hermanos, también llegaremos a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Hay que confiar en Él, hay que buscarle, hay que buscarlo a Él en toda situación. Él tiene la respuesta. Amén. No importa qué tan difícil sea, si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pongámonos de pie, hermanos, seremos despedidos. Bendito y buen Padre Celestial, oh Santo Dios, somos tu pueblo y somos igual como el pueblo que tú comenzaste allá en Egipto. No hay ningún cambio porque todos seguimos siendo pecadores. Pero te tenemos a ti, Señor, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para ser nosotros el Salvador, para ser de nosotros el Salvador, para darnos la vida eterna, para darnos una vida diferente, una vida de gozo, a pesar y a través de las pruebas y las tribulaciones. Oh Santo Dios, te damos gracias por eso. Ahora, bendito Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentran, aquellos que no pudieron venir por enfermedades o por otras cosas. Señor, bendícelos y guárdalos. Ahora llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así estamos despedidos. Vámonos porque allá abajo hay unos panecitos y no sé qué más. No les voy a decir que son maná,